Aquí en 1 Corintios capítulo 3, Pablo escribe a los corintios para corregir en ellos la falta de madurez espiritual. Él ve en ellos una falta de crecimiento. Dios quiere la madurez espiritual. Eso es su propósito. Ya vimos en Efesios 4 que da a la iglesia hombres que enseñan la palabra de Dios para un fin, el perfeccionamiento de los hermanos, para el fin de obrar en la edificación del cuerpo, para la obra del ministerio. Dios quiere que los creyentes estén activos sirviéndole a Él. Y para servir a Dios necesitamos sí o sí la madurez espiritual. Los creyentes en Corinto no eran maduros. Quedaron como niños espirituales. Y se daba para pelear, para dividir, para tener diferencias entre ellos. Y en vez de enfocar en Dios y servir a Dios, estaban enfocando en sus propias ideas, opiniones, sentimientos, emociones. Y estaba pasando el tiempo sin hacer lo más importante, que era servir a Dios. Para llevarnos bien como creyentes y poder servir a Dios, tenemos que ser maduros. Tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Si somos inmaduros, se va a dar para diferencias de opinión, para disgustos, para ofendernos, para llevarnos mal. Tenemos que crecer. Y vemos aquí en 1 Corintios 3, observando su inmadurez, podemos ver tres características de un creyente maduro. En primer lugar, el creyente maduro aprende a alimentarse. Aprende a alimentarse con la palabra de Dios. Ellos no podían alimentarse de la palabra de Dios. Miren lo que dice en versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Está hablando de cuando él fue y recién se convirtieron a Cristo. Cuando recién se convirtieron a Cristo, no tenían conocimiento, no tenían experiencia, no conocieron bien la palabra de Dios. Entonces fueron llevados y gobernados por sus deseos o su naturaleza carnal. Y está diciendo, cuando fui a estar con ustedes, eran carnales. Eran llevados por sus emociones, sus sentimientos. Y mire lo que dice, como a niños en Cristo. Cuando nace un niño, actúa como un niño. Cuando tiene hambre, llora. Cuando se ensucia, llora. Cuando tiene hambre, llora. O sea, se lleva por sus emociones. Nuevos creyentes van a actuar como niños espirituales. Van a actuar como niños espirituales. Van a tener actitudes como niños espirituales. Es normal eso. Pero miren lo que él expresa. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No eran capaces de entender la carne de la palabra de Dios, sino la leche. La leche es, como en el mundo físico, lo que es fácil para asimilar en el cuerpo. En lo espiritual son las doctrinas y las enseñanzas sencillas y fáciles para captar, para entender. La salvación en Cristo, que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros y necesitamos creer en Cristo como nuestro Salvador. La santidad. Es necesario apartarnos del pecado y vivir en santidad para Dios. El arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene a buscar su iglesia y los va a llevar a su presencia. Pero la carne es como la carne física. Hay que masticarlo.
hay que morderlo, hay que cortarlo en pedacitos para poder digerirlo y con el tiempo. La carne de la palabra son las doctrinas que se puede entender y comprender después de masticarlo espiritualmente, que es la meditación, donde uno está estudiando y comparando un pasaje con otro pasaje y uno entiende la enseñanza profunda de la salvación, todos los efectos de la salvación en la vida de uno mismo. Que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él quiere gobernar y manifestarse en nuestra vida. La carne de la palabra. Ellos no estaban meditando en la palabra de Dios. No estaban aplicando la palabra de Dios. Se quedaron con las doctrinas y las enseñanzas fáciles de entender, y en vez de ejercitarse para la madurez, de entender y comprender la palabra, ellos se quedaron con lo que le habían enseñado. Para que vos seas maduro espiritualmente, tenés que meditar en la palabra de Dios, tenés que volver a escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Una de las maneras de hacerlo es cuando uno está leyendo la palabra o cuando está escuchando la palabra, anota, tiene algún cuaderno para poder recordar lo que aprendió, para anotar algunas definiciones, volver a escuchar la palabra de Dios. Nosotros grabamos los mensajes, están en Facebook, están en YouTube. Uno puede volver a escuchar estas enseñanzas para recordar y meditar en la aplicación de esa palabra en la vida de uno. Como uno mastica la carne para poder digerirlo, uno necesita meditar en la palabra de Dios para poder aplicar la palabra de Dios a su vida. En el Antiguo Testamento Dios dijo a Josué lo siguiente, dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios? Meditando en la palabra de Dios, familiarizándonos con la palabra de Dios, para que cuando estamos en una situación, el Espíritu Santo puede traer a nuestra memoria un pasaje de la palabra y que podamos someternos al Espíritu Santo y obedecer a Dios por la meditación en la palabra de Dios. Pero hay muchos creyentes que se quedan con algunas enseñanzas fáciles de entender. No vuelven a meditar en la palabra. Los corintios no volvieron a meditar, no crecieron en su conocimiento de la palabra de Dios. A veces unos hermanos me preguntan: pastor, ¿dónde dice tal y tal cosa en la palabra? Y realmente no es difícil saber dónde encontrarlo. Capaz que sea un pasaje fácil de recordar. Me acuerdo un nuevo creyente que vino a mi casa y estábamos estudiando la palabra. Y él me dijo: pastor, leí un versículo en la palabra que realmente me entusiasmó. Mire este versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pasaje reconocido para la mayoría de los hermanos, pero él era nuevo en Cristo y estaba descubriendo pasajes de la Biblia que le llegaron y que fueron de mucha bendición. Si vos querés ser madura espiritualmente y servir a Dios, necesitas dejar los rudimentos de la palabra, las doctrinas fáciles de entender, y necesitas profundizarse en la palabra de Dios y en la doctrina de la palabra de Dios. La justificación, que somos justificados por la sangre de Cristo delante de Dios. Recién cantamos que mi culpa Él llevó.
Hay muchos creyentes que no entienden cómo Dios perdona al pecador, cómo le cubre con la sangre de Cristo, cómo le viste a él con la justicia de Cristo, como estamos en los lugares celestiales, según Efesios capítulo 1, en Cristo. Y todos los beneficios, las bendiciones de la salvación y la seguridad de la salvación. Hay algunos creyentes que dudan acerca de la salvación de uno mismo o la seguridad de su salvación, pensando que por ahí uno se porta mal y que por ahí Dios no le perdone y pierde su salvación. Hermanos, si supiera lo que la palabra de Dios enseña acerca de la salvación y todo lo que pasa en tu vida cuando uno cree en Cristo, jamás dudaría de la seguridad de tu salvación. Pero lleva tiempo a meditar en la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un buen rato con tu Biblia para leer algunos pasajes y meditar en lo que significa y la aplicación de esa palabra a su vida personal? Si no estás leyendo, no estás meditando, no vas a ser un creyente maduro y no vas a poder ser un instrumento útil en las manos de Dios. Necesitamos aprender a alimentarnos espiritualmente. Los creyentes en Corinto no se estaban alimentando. Se estaban recordando algunas cosas que Pablo les enseñó cuando él fue y estaba entre ellos. Tenemos que aprender a alimentarnos de la palabra, memorizar la palabra de Dios. Mientras que vamos al trabajo, mientras que uno está haciendo mandados, pensar en la palabra de Dios, pensar en lo que Dios le enseñó. Después del culto, el domingo a la mañana, ir a su casa, comer y a la tarde repasar un poco lo que hemos estudiado de la palabra de Dios. Volver a escuchar algún mensaje en YouTube o en Facebook para poder meditar y aún aprender otras cosas de otros predicadores, comparando siempre el mensaje con la palabra de Dios. Los creyentes en Corinto eran niños espirituales. Pablo les decía en el versículo 2, no erais capaces, o sea, en el momento cuando él estaba con ellos, ni sois capaces todavía. O sea, pasaron ese tiempo y eran niños todavía. En tu conocimiento de la palabra de Dios, ¿estás aumentando en tu conocimiento? ¿O simplemente estás actuando y viviendo con la reserva de haber estudiado anteriormente, años atrás? Lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios. Lo que leímos en Josué dice, sino que de día y de noche meditarás. O sea, no es solamente necesario agarrar la Biblia por ahí una vez por día. Es necesario meditar en la palabra a la mañana, durante el día, a la noche, cuando uno se acuesta. A veces el hábito de muchos es meditar en todos los problemas que tiene a la noche cuando se acuesta. Meditar en los conflictos o lo que alguien le dijo o lo que alguien le expresó. ¿Y qué estás pensando a la mañana cuando te levantas a la mañana? Si te acostás con esa preocupación y ese conflicto. ¿Estás pensando en lo que pensaste a la noche cuando te acostaste? Qué lindo sería a la noche cuando uno se acuesta, que uno tome algún pasaje y piensa y medite sobre la verdad de ese pasaje, de esa promesa de la palabra de Dios, de esa doctrina que uno está tratando de entender y comprender. Qué lindo sería una iglesia donde los hermanos están meditando en el día, a la noche, en la palabra de Dios. Podríamos ser maduros
espiritualmente, podríamos crecer en la madurez espiritual. Aprender a alimentarse. Pero número 2, hay que aprender a controlarse. Hay que aprender a controlarse. Controlar sus emociones, estando sujeto a la guía del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice en el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ellos fueron gobernados por sus emociones y no por el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que seamos guiados por el Espíritu Santo. Las emociones que mencionan aquí de celos, de contiendas, disensiones, eso manifiesta que en vez de ser guiados por el Espíritu Santo, estaban guiados por sus emociones personales y carnales. ¿Qué dice Gálatas? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es andar siendo guiado por el Espíritu, gobernado y controlado por el Espíritu Santo de Dios. Un creyente maduro aprende a someterse al Espíritu Santo. Entiende que tiene el Espíritu Santo. Hay algunos creyentes que están mal informados y mal enseñados y están pidiendo que el Espíritu Santo viene a su vida, que baje del cielo, que haga algo en su vida. La palabra de Dios sí dice que si tenemos a Cristo como nuestro Salvador, Él ya mora dentro de nosotros. Somos sellados con la presencia del Espíritu Santo. Y le digo más, la palabra de Dios dice que si uno no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es un hijo de Dios. Es imposible que un verdadero hijo de Dios no tenga la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y un creyente maduro aprende a someter sus emociones, sus sentimientos, aún sus opiniones a la guía del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu. En Gálatas dice que manifiestas son las obras de la carne. Cuando estamos controlados por la carne, se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? En enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. La presencia de esas actitudes manifiesta que un creyente no está sometido a Dios, no está obedeciendo y siguiendo la guía del Espíritu Santo en su vida. Está siendo guiado por sus propias emociones, por sus sentimientos y por su carne. Los corintios no aprendieron a seguir la guía del Espíritu Santo en su vida. Fueron guiados por sus emociones y por sus sentimientos. Dice también en la palabra de Dios, Pedro dijo a los creyentes en 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En otras palabras, no se dejan llevar por esos sentimientos, emociones y deseos que tenían antes de ser salvos. Ahora, ¿cómo se manifestaban la inmadurez de los corintios? Es interesante, los chicos no saben controlarse sus emociones, se enojan enseguida, se ponen mal enseguida, tienen temor, tienen miedo, a veces irracional. Yo me acuerdo cuando era niño, yo no quería dejar pasar mi mano por afuera de la cama porque el monstruo abajo iba a agarrarme y hacer algo, ¿no? Uno por ahí miraba el placar y decía, ¿quién está o qué está dentro del placar?
sentimientos irracionales. ¿Por qué? Porque uno es niño, se deja llevar por esos sentimientos. ¿Y cuáles fueron los sentimientos de esos corintios, de los creyentes? En primer lugar, dice que había celos entre ellos. Él dijo en versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿Cómo podemos saber si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios o por nuestra carne? Nuestras actitudes, nuestra conducta, no nuestro conocimiento de la palabra de Dios. No por los años en que conocemos a Cristo, no por nuestra fidelidad a Dios, de seguir a Dios, sino por la manera en que actuamos. Él decía, hay celos entre ustedes. La idea de celos es el temor de ser reemplazado. Es lo que siente el hijo de un matrimonio cuando trae el nuevo bebé a casa. Ya el hijo que ya tiene 2 años, 3 años, tiene celos porque piensa que toda la atención que me daba a mí antes, ahora lo van a dar a este traicionero, que vino a casa y que me está quitando mi lugar. No puede ser. Y tiene celos. Porque en vez de entender de que mamá y papá ama a los dos por igual, tiene temor y miedo de ser reemplazado, de ser desplazado, de no recibir ese amor y esa atención de otro. Los hermanos tenían celos, miraban la atención que se daba a uno por su don, por su ministerio, por su forma de actuar, su conocimiento, y sentían como que lo estaban menospreciando y que no lo valoraban a él como debería valorar. Un sentimiento y una emoción carnal. Así sentía Saúl en el Antiguo Testamento. Cuando las mujeres cantaban después de la gran victoria de David sobre Goliat, cantaban y decían, Saúl mató a sus 1000 y David sus 10,000. Que David es mejor que Saúl. Y Saúl lo miraba con reojo. Intentó matarlo a David porque decía, no le queda más que el reino. Me va a quitar el reino, va a suplantar o tomar mi lugar y yo voy a quedar afuera. Es interesante que Saúl intentó matar a David por los celos. A veces los hermanos que son guiados por sus emociones tienen celos de otro y no lo matan físicamente, pero quieren asesinar a veces su carácter, su persona, hablando mal, criticando, apuntando hacia los errores y todo. ¿Por qué lo hacen? Por celos. Por celos. También menciona que había contiendas, había enfrentamientos, disputas, discusiones verbal entre los hermanos. Eso manifiesta la carne. Dice en el libro de Santiago, dice lo siguiente, Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La contienda manifiesta que uno es controlado por sus emociones, por sus sentimientos y no por el Espíritu Santo de Dios.
Hay que someterse a la guía del Espíritu Santo. Hay que confiar en Dios y confiar en su palabra y poner en práctica la palabra de Dios. No dejarse llevar por sus emociones. No solamente contiendas, pero disensiones, o sea, división o separación. Ya leímos que algunos dijeron, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Pedro, y yo soy de Apolos o de Cristo. Había grupitos entre ellos donde se dividían con su actitud. Ahora, en una iglesia, como he dicho varias veces, es normal que uno se inclina hacia algunos hermanos por las circunstancias o por los gustos, por el equipo favorito que tiene y que la personalidad le cae bien. Y eso no hay ningún problema, que haya esas amistades y esas relaciones entre hermanos. Pero el problema es cuando uno tiene la actitud de no querer incluir a otros. Grupitos que son malos son los que excluyen a otros. Es como el nene que tiene un nene amigo con el cual siempre juega la pelota o se divierte o algo, y de repente aparece uno nuevo en la escuela o en el barrio y quiere incluirse, y el nene dice, no, él es mi amigo, vos para allá, él es mío, vos no, vos. Eso es el problema de la iglesia en Corinto, y eso es el problema de la actitud de algunos hermanos inmaduros en la iglesia. No quieren incluir a todos, no quieren tratar a todos con amor. El creyente maduro está dispuesto a incluir a todos, a cualquiera. Y no, por supuesto, otra vez, se inclina hacia ciertas amistades y se lleva bien con algunos hermanos y por ahí pasan tiempo juntos. No hay nada malo con eso. La actitud inmadura es querer que sea exclusivo para uno y no querer llevarse bien con todos. Eso es la idea de divisiones, de separación, de separar a algunos hermanos. Qué lindo una iglesia donde hay ciertas familias, ciertos hermanos que se llevan bien y que tienen la actitud abierta de recibir a todos, de llevarse bien con todos y de no marginar y no desplazar a algunos porque son un poco diferentes o tienen una personalidad que por ahí no le cae bien o porque es egoísta. Es muy importante que uno sea maduro en su vida. Estos fueron los problemas de la iglesia en Corinto. La carne se manifiesta de muchas maneras. Uno debería examinar su vida para detectar sus actitudes carnales y evitarlos y aprender a someterse al Espíritu Santo de Dios, manifestar el fruto del Espíritu y las actitudes de un creyente que está realmente caminando con Dios y obedeciendo a Dios. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, sometiéndonos al Espíritu Santo. Por eso, andad en el Espíritu, siguen la guía del Espíritu Santo en su vida y no satisfaguen los deseos de la carne, no siguen los deseos naturales de la carne. Es interesante que la palabra habla de no entristecer el Espíritu, de no apagar el Espíritu Santo de Dios. Puede ser que un creyente no haga caso al Espíritu Santo y que haga cosas que no debería hacer y queda entristecido el Espíritu Santo de Dios. O que el Espíritu Santo nos guíe a hacer algo y nos quiere dirigir,
y nosotros neguemos el Espíritu Santo y estamos apagando el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es delicado a veces seguir la guía del Espíritu Santo. No es algo seguro de parte de algún creyente. Tiene que aprender a negar la carne y decir sí al Espíritu Santo de Dios. Aprender a guiarse por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, es interesante, en versículo 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué quiere decir que estaban andando como hombres? Que estaban andando como incrédulos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Ustedes son hijos de Dios, son creyentes, pero están viviendo como si no fueran creyentes, como los incrédulos. Ahora, por lo que pude entender estudiando esta carta, Pablo fue en el año 50 después de Cristo y comenzó la iglesia. Escribió esta carta en el año 55. Pasaron algunos años, posiblemente 5 años de conocer a Cristo, y todavía ellos estaban actuando como incrédulos, peleándose el uno con el otro, discutiendo con grupitos, con divisiones. Y Pablo dice, ustedes viven como ni no fueran creyentes. Él no dice a ellos, ustedes capaz que no aceptaron a Cristo verdaderamente. Hay algunos que piensan cuando ven a una persona que no están viviendo como un verdadero creyente, no puede ser, no es un creyente. Porque si fuera un creyente, actuaría de otra manera. Hermanos, la madurez espiritual no es automático. No es algo dado. Puede ser, como ellos vivieron 5 años, como si no fueran creyentes, peleándose y llevándose mal, puede ser que un creyente verdadero viva de una manera que uno por afuera mire, ¿será creyente o no será creyente? Me parece que no es creyente. ¿Por qué? Porque está juzgando mal la persona, no por lo que ellos realmente son, sino lo que yo digo, guiándose por los principios de la palabra de Dios, pero no por la palabra de Dios. ¿Y qué quiero decir con eso? Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué debería pasar? Debería pasar en la vida de un creyente. Que cambie, que crezca, que sea maduro. Pero cuando uno entiende la palabra de Dios, uno ve ejemplos, instrucciones que nos enseña que a veces hay creyentes, verdaderos creyentes, que no crecen, que no cambian, que no sean maduros. Si no fueran creyentes, Pablo hubiera escrito, mire, ustedes hicieron una profesión de fe, pero no están creyendo, ahora estoy dudando, deberían ser salvos. Es posible que un creyente viva como un incrédulo, no solamente 5 años, sino 10 años, o 15, o 20, o 30 años. Es posible. Uno mira en las Escrituras la vida de Lot. Leyendo la palabra de Dios, uno diría, Lot se fue a Sodoma y Gomorra, vivió mal, fue advertido por los ángeles que iban a destruir la ciudad, salió de la ciudad, realmente no quería, los ángeles querían agarrarlo, a él y sus hijas, su esposa quedó a mitad del camino porque miró atrás.
Uno diría, por lo que lee en Génesis, Lot seguramente no era un creyente. Pero en 2 Pedro dice que él fue justo. Y por eso los ángeles tenían que sacarlo de Sodoma y Gomorra y no ser juzgado con los incrédulos. Uno de afuera diría, pero Lot no era salvo. De por sí, ¿qué pasó con Lot? Él fue a advertir a sus familiares, sus yernos. Dios va a destruir la tierra. Y ellos le miraron a él, se burlaban. ¿Quién es este? ¿A cuál Dios estás hablando? Vos sos religioso, vos adorás a Jehová Dios. Tu Dios va a destruir la tierra. Se burlaban de él. ¿Por qué? Porque cuando él hablaba de su Dios, lo miraron a él, miraron su testimonio, dijeron, algo falla acá, algo no está bien acá. Hermanos, tenemos que basar nuestras creencias no en principios, sino en la palabra de Dios. Sola escritura, dice algunos hermanos, y estoy de acuerdo, sola escritura. Deberíamos guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo dice que esos creyentes verdaderos eran carnales y actuando como si no fueran creyentes, no porque no eran sinceros en su fe en Cristo, sino por la falta de aprender a crecer. ¿Estás aprendiendo a crecer en tu fe, guiándose por el Espíritu Santo de Dios? ¿O estás guiándote por las emociones, por tu carne? Hay que aprender a alimentarse. Hay que aprender a controlarse por el Espíritu Santo de Dios y buscar a Dios en su vida. Y hay que aprender, tercero, a servir a Dios. Los niños no quieren trabajar. ¿Qué quieren hacer los niños? Jugar. ¿Qué quieren hacer los niños? Jugar al play, ¿no? Jugar la pelota. No quieren trabajar, no quieren servir, no quieren ayudar. ¿Qué dicen las mamás aquí en la iglesia? Cuando los chicos están descansando, mirando la tele, los dibujos, algo, y mamá dice, bueno, tiempo para comer, o vengan a ayudarme con la comida, o preparando la mesa. Oh, mamá, por favor, quiero terminar. Y quieren jugar. ¿Qué estaban pasando con los creyentes en Corinto? Miren versículos 4, ¿qué dice? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno concedió el Señor. Ellos estaban exaltando los siervos, siguiendo los siervos, pero ellos no querían servir. Ellos querían conversar de sus opiniones. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Ellos lo que les interesaba no era servir, sino compartir su opinión, compartir sus ideas y sus deseos personales. Miren la conversación de ellos. Yo soy. Esos fueron los temas de su juntada, de su conversación. Apolos era, dice la palabra de Dios, un predicador muy elocuente. Dice en el libro de Hechos. El apóstol Pablo era un teólogo. Era muy profundo. El mismo Pedro dice en su carta que hay algunos escritos de Pablo que a mí me cuesta entender. Son difíciles de entender. Pedro era un hombre impulsivo. Un hombre quizás que cuando él enseñaba gritaba y exhortaba a los hermanos. Pablo era muy diferente. Por ahí él era más un maestro que enseñaba la palabra de Dios con muchas referencias y hablaba del Antiguo Testamento y cosas que uno tenía que pensar 2 o 3 veces para entenderlo.
Apolos era muy elocuente y por ahí alguno decía, qué hermoso, cómo habla él, qué interesante, cómo llama la atención. Y estaban compartiendo estas cosas. Y alguno decía, yo soy de Cristo. Ahí en capítulo 1, dice en el versículo 12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. El hecho de que Pablo incluye esa frase, yo soy de Cristo, en esta corrección, probablemente significa que la actitud de ellos que decían yo soy de Cristo no era una buena actitud. En vez de decirlo con humildad y decir, bueno, ustedes son de Pablo y de Apolos, nosotros seguimos a Cristo bien, probablemente lo dijeron como los fariseos o con una actitud de fariseo. Ah, ustedes son de Pablo y de Pedro, yo soy de Cristo. Como que soy mejor que ustedes. Lo está corrigiendo la actitud. Es triste a veces la actitud de los que conocen mucho de la palabra de Dios, con el menosprecio que uno puede expresar hacia otros hermanos y su conducta en la iglesia. Dios no quiere una iglesia dividida, Dios quiere una iglesia unida. Dios no quiere que nosotros menospreciemos a otros o que nos apartamos de otros o que exaltemos a otros. Somos todos servidores de Cristo y deberíamos servir a Cristo y no ocuparnos dando nuestras opiniones. Ellos se juntaban y hablaban de lo que les gustaba, los predicadores que les gustaban, y seguramente daban las razones. No, me gusta Pablo porque enseña muy bien la palabra, me gusta Pedro porque es bombástico, él predica con fuerza y con ánimo, me gusta Apolo porque es elocuente. ¿De qué temas hablan cuando se juntan con los hermanos? Sus opiniones, su crítica, sus observaciones, o comparten lo que aprendieron de la palabra en tu tiempo de meditación. Ellos no estaban edificando la iglesia, estaban fomentando la división. Es interesante en capítulo 1, versículo 12, dice, cada uno de vosotros, dice, cada uno tenía una palabra, cada uno tenía una opinión. Pareciera que sus opiniones fomentaba y alimentaba la división, el desánimo y afectaba. Sabe que tus opiniones y tus palabras pueden influenciar a otro para el bien o para mal. Tus comentarios realmente edifican, fortalecen a otros, animan a otros o despiertan dudas, despiertan enojo, un sentir de injusticia. Dios quiere que nosotros animemos el uno al otro. Dice en Efesios, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para animar, para fortalecer a uno. Eso debería salir de nuestra boca. Y deberíamos compartir con otros. Es triste cuando uno contagia a otro con su mala actitud. Quizás algo que nunca pensó, pero cuando lo escucha de otro, puede ser, ¿eh? ¿Será? Estoy con mi esposa comentándole que en el noticiero
uno ve cada cosa y despierta miedo, despierta temor de la gente. Deberíamos edificarnos, deberíamos buscar la ayuda espiritual. Como leímos en Santiago, dice en Santiago capítulo 3, dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ese comentario, esas dudas, esa crítica, no viene del Espíritu Santo de Dios. Viene del mismo diablo. Es diabólica. ¿Sabe que en Juan capítulo 7, antes que Cristo fue a la cruz, Él tomó un tiempo para orar? Y uno de los temas que Él mencionó era el tema de que su iglesia, su cuerpo, esté unido. Y que sea uno como Él es uno con el Padre. Muchos creen que esta oración es lo que Él mismo está orando para nosotros ahora mismo, porque dice en Hebreos que Él vive intercediendo para la iglesia. ¿Y qué Él está orando? Qué triste que algunos hermanos a veces están obrando en contra de la misma oración de Cristo en este momento, y que la iglesia en Corinto, con sus palabras, sus comentarios, estaban dividiendo la obra de Dios cuando deberían unir y edificar la obra de Dios y la obra de Cristo. El creyente maduro no está opinando y comentando de sus ideas, sus opiniones, guiado por sus emociones y sus ideas. Está sirviendo a Cristo, está edificando el cuerpo de Cristo. Deberíamos animar a los hermanos, no desanimarlos, no compartir nuestras ideas personales, aún nuestras ofensas o lo que han hecho en contra de nosotros, que puede desanimar a otro y despertar en otro un enojo, un sentir de injusticia. Escuchen lo que hablan cuando están juntos como hermanos. Observen. No entren en el juego de algunos de tener celos o de contienda. Escuchan y buscan las amistades, las juntadas, los hermanos que te hacen bien. Evitan los hermanos que te hacen mal. Cortan la amistad con algún hermano que en vez de ayudarte y afirmarte en tu fe, te desanima, te despierta dudas y está guiándote a dividirse. No seamos ingenuos en la comunión con los hermanos. Romanos capítulo 16 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causen divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No se dejan llevar por hermanos guiados por la carne, que están dividiendo la iglesia y la obra de Cristo. No sean ingenuos. Observen, escuchen y apártense de esos hermanos. Repréndolos, corríjanlos. Por ahí Dios les concede que se arrepientan y que ellos se den cuenta de su error. Demos gracias a Dios por los hermanos
en vez de dividirnos por los hermanos. Servamos a Dios con madurez espiritual. Nosotros los que estamos sirviendo al Señor, lo que sea, desde el púlpito y la clase de escuela dominical, con los jóvenes o lo que fuera, somos siervos del Señor. Buscamos a Dios y buscamos la unión entre los hermanos y debemos siempre servir para edificar a otros. ¿Estás creciendo en la madurez espiritual? Si vas a crecer en la madurez, tienes que aprender a alimentarse con la palabra de Dios, leyendo, meditando, repasando la palabra de Dios. Tienes que aprender a controlar sus emociones y necesitan someterse a la guía del Espíritu Santo de Dios, buscando a Dios, negándose a sí mismo. Y necesitas aprender a servir a Dios. No quedarse ahí, Pancho, tranquilo, observando, opinando y dando sus comentarios y opiniones, sino sirviendo al Señor y trabajando juntos. Qué triste los hermanos que no crecen espiritualmente, que no busquen a Dios y que no están activamente haciendo algo para el Señor. Leí una historia de una mujer que nació en Estados Unidos. Nació bien, sin ninguna dificultad. Brooke Greenberg. Nació bien, pero algo pasó en su crecimiento. A los 2 años dejó de crecer. El estudio que hicieron después fue que el gene que fue lo que motivaba y permitía al cuerpo a crecer, dejó de funcionar. Esa mujer llegó a pesar 7 kilos y pasaron los años. Y era como un bebé. No comía, no caminaba y pasaron los años, 10 años, 13 años, 15 años, todavía 7 kilos y menos de 1 metro de altura. Se apagó el gen de crecimiento en su cuerpo, llegaba a los 16, 18, a los 20 años no caminaba, no comía, pero no hablaba y usaba pañales a los 20 años y falleció. Qué triste, qué terrible para la familia. Había 3 otras hermanas que estaban normales y crecieron normal, pero a ella tocó esa enfermedad y esa mutación, decía el científico, y es muy, muy triste. Qué triste el creyente que se convierte a Cristo y es un verdadero creyente. Aprende algo de la palabra de Dios, pero pasan los años, no crece, no aprende realmente a estudiar y meditar en la palabra de Dios, no aprende a orar bien al Señor, no habla a nadie de Cristo. Por ahí viene a la iglesia, causa por ahí algunos problemas en la iglesia, porque eso es una señal de una falta de madurez. Tiene sus amistades, pero pasan los años y es un verdadero hijo de Dios y muere un creyente inmaduro. ¿Estás creciendo en la madurez espiritual? Vamos a orar al Señor.